Le voy a decir que le den la libertad, si usted me dice no está mi hijo. Y yo no tengo idea, señora. No tengo ni la menor idea de dónde puede estar su hijo. Dice, pero usted no le ha hecho ningún daño, señora. Aparte, ninguna relación tampoco tuvo con ella. Yo la conocí media hora de la escuela hasta su casa. De ahí más no la vi más. Año 1989. Se declaraba el estado de emergencia tras la ola de manifestaciones y saqueos a diferentes supermercados en las provincias de Argentina, principalmente en Buenos Aires y Rosario. El país atravesaba una hiperinflación y a la vez elegía a un nuevo presidente. Raúl Alfonsín le entregaba a la banda presidencial al recientemente electo Carlos Saúl Menem. La crisis socioeconómica se trasladaba a las provincias del interior del país. Sin embargo, hubo una provincia que estaba en boca de todos los noticieros del momento, la provincia de San Luis. Y no era por algo bueno, al contrario. 16 de octubre de 1989, Claudia René Díaz, que en ese entonces tenía 15 años, decidió ir a la casa de Laura, su compañera del colegio, para pedirle la tarea. Luego de copiar la tarea en su cuaderno, un joven de 17 años, llamado Nelson Madaf, pasó a buscar a Claudia por la casa de Laura. Nelson y Claudia caminaron hasta una plaza mientras charlaban. Ambos se habían conocido en el colegio y se veían durante los recreos. De repente el sol comenzó a esconderse, y es ahí cuando Nelson decidió acompañar a Claudia hasta su casa, más precisamente hasta la esquina de la misma. Él le preguntó si existía la posibilidad de volver a verse, a lo que Claudia le respondió que sí. Desde ese momento no se supo nunca más nada de Claudia. Todo era incertidumbre en su familia. A Claudia se le había tragado la tierra y nadie sabía nada. Nelly Fernández, su madre, elevó automáticamente la solicitud de paradero e inició una investigación por sus propios medios, preguntándole a sus vecinos más cercanos, a familiares y hasta a los amigos de Claudia. La desesperación por encontrar a su hija hizo que Nelly saliera a la calle con un disfraz y con una grabadora, como un detective de cualquier película de Hollywood. Se infiltró en prostíbulos y hasta en lugares realmente peligrosos para recabar información y descartar que su hija haya sido víctima de trata de personas. El país se veía convulsionado, no solo por la situación socioeconómica que atravesaba, sino que también por la propagación de diferentes asesinatos de jóvenes mujeres que habían quedado impunes en varias provincias de la Argentina. Se produjeron infinidad de marchas en las calles a lo largo de todo el país con el lema "que se haga justicia". Incluso tuvieron tal grado de repercusión que lograron derrocar al gobernador de Catamarca de aquel entonces por el caso de María Soledad Morales, en el que la política de la provincia era la principal relacionada con el crimen. Los gobiernos feudales de las provincias vecinas que estaban implicadas en estos tipos de crímenes, entre ellos el de San Luis, estaban contra la espada y la pared, ya que tenían que resolver estos casos sea como sea. Los rumores invadían la opinión pública y en las comisarías de la provincia se decía que recibían llamados en los que expresaban haberla visto en diferentes barrios. Sin embargo, estos rumores no prosperaron. Lo que sorprendió a la justicia no es que solo faltaba Claudia, sino que también faltaba un culpable, y el principal apuntado fue nada más ni nada menos que Nelson, ya que había sido el último que tuvo contacto con ella. Mientras tanto, en la sociedad de San Luis comenzó a instalarse la teoría de que Claudia estaba embarazada, y que tanto María, madre de Laura, junto a su pareja Miguel y el joven Nelson Madaf, le habrían realizado un aborto en el que Claudia había muerto y que luego fue enterrada en un terreno a las afueras de la ciudad. Todo eran meras suposiciones, hasta que al término de un año y algunos meses, las autoridades policiales se hicieron presente en la casa de Nelson Madaf y se lo llevaron detenido a fuerza de golpes contra él y toda su familia. A partir de este momento, es donde Nelson comienza a vivir en el mismísimo infierno. Pasaban los días y el joven seguía detenido en la comisaría mientras era torturado constantemente por parte de las autoridades, buscando esa falsa declaración de la que se hablaba para incriminarlo de alguna manera.
En un momento, el mismo Nelson manifestó que fue llevado a un río, que le ataron un motor a sus pies y que lo tiraron con el objetivo de que se ahogue. Y ahí me sacaron y me pusieron una bolsa, ¿cierto? Subieron un cierre hasta la cabeza, me taparon todo y me volvieron a tirar abajo. Y ahí, bueno, casi me ahogo y me volvieron a sacar y me pateaban, me pateaban atrás de la camioneta, la chica estaba oscuro. Me pateaban las costillas, me pateaban la cabeza, todo. Sí. Mientras tanto, el reloj para Nelson se iba quedando sin minutos, ya que de Claudia no se sabía absolutamente nada y él no decía lo que las autoridades deseaban. Quemaduras con cigarrillos, volcarle lavandina en los ojos, romperle los dientes con una botella de vidrio rota, quebrarle las clavículas, simulaciones de fusilamiento y arrancarle con una pinza las uñas de sus pies fueron algunas de las torturas que le aplicaron al joven en la cárcel. En una nota al diario La Voz del Interior, Madaf dijo: «Aprendí a hacerme el desmayado y a golpearme la cara fuerte contra el suelo para que me creyeran que era cierto, si no me mataban». En la jerga popular se suele decir que las heridas se curan con el tiempo. Sin embargo, a Nelson le habían generado una herida que la iba a llevar por el resto de su vida. Durante las sesiones de tortura a las que era sometido diariamente, lo pinchaban con agujas contaminadas, lo que provocó que a la larga contrajera HIV, condenándolo no solo a llevar en su memoria el horrendo recuerdo de haber sido torturado, sino que también la propagación de este poderoso virus por todo su cuerpo. Pasaron los días, hasta que llegó el momento en el que, quien era el juez de la causa en ese momento, citó a declarar a Nelson. Con antelación, el juez había preparado la falsa declaración a la que obligó a Nelson a firmar tras darle un fuerte golpe de puño en la cara. Sí, el propio juez. Aquella declaración consistía en reafirmar la teoría que se venía gestando en la sociedad. La prensa estaba desesperada por dar a conocer la noticia, y no tardaron en hacerlo. Los medios provinciales no paraban de hablar de lo que había hecho Nelson Madaf. Operativos y rastrillajes mostraban cómo se encontraban supuestos huesos humanos en diferentes lugares de la provincia. Sin embargo, no eran más que huesos de perros u otros animales. La sociedad estaba conmovida por el caso y repudiaban al joven Nelson, que seguía detenido. Pero había una persona que no estaba del todo convencida con la confesión. Esa persona era nada más ni nada menos que la madre de Claudia, Nelly, quien hasta mantuvo una conversación con Nelson dentro de la cárcel, en la que Nelson le dijo que él no tuvo nada que ver con la desaparición de su hija. Eran cosas que no encajaban para mí, y entonces yo decía, no es así. Y yo le dije que me mirara a los ojos y que me dijera la verdad. Entonces él me dijo que no, que él no la mató, que nada de lo que pensaba yo, dice, no le voy a mentir a usted que es su madre, dice, yo no la maté, me dice. Y bueno, después dice, ayúdeme. Al poco tiempo, ningún rastrillaje dio con el paradero de Claudia Díaz, y el juez no tuvo más remedio que liberar a Nelson por falta de pruebas, a lo que fue sobreseído de la causa tras alrededor de 3 años de terribles e interminables torturas. El tema se fue apagando poco a poco, y ya no se hablaba en los medios como lo hacían con anterioridad. Corría el año 1998. Nelly estaba en su oficina del Consejo Deliberante, lugar en el que trabajaba por aquel entonces. De repente su teléfono suena. Una llamada anónima le decía que su hija estaba viva en la provincia de San Juan. Nelly, al no contar con el dinero necesario para costear el pasaje hasta la provincia vecina, logró ir meses más tarde en busca de su hija. Allí fue donde la encontró, en una localidad llamada Caucete. Claudia Díaz estaba viviendo con un hombre de 50 años y con 4 hijos a cargo. Pero entonces, ¿por qué se fue Claudia? Acá es donde volvemos al principio de la historia. La tarde-noche del 16 de octubre de 1989, luego de que Claudia y Nelson se despidieran en la esquina de su casa, ella nunca entró a su hogar, sino que siguió caminando durante unas horas. No tenía absolutamente nada de dinero. Sin embargo, logró que un camionero la lleve a la localidad de Caucete, provincia de San Juan. Allí fue que comenzó a deambular por las calles, buscando trabajo como ama de casa, hasta que por fin lo encontró. Al regresar a San Luis y ser consultada por las autoridades y por los medios de comunicación, Claudia expresó que se había escapado de su casa por los reiterados maltratos físicos que recibía por parte de su padre. Antes de volver a casa me encuentro con Nelson. Bueno, nos demoramos hasta que vuelvo a casa y
y vi que ya había llegado mi papá más temprano, así que como la relación con él no andaba bien, decidió no llegar. Y bueno, ahí fue cuando yo tomé la ruta San Juan, que tampoco tenía idea que era la ruta San Juan. Y decidí, me alejé del mismo susto, de los nervios que tenía, me alejé. En cuanto a Nelson, según sus propias declaraciones, expresó no tener rencor a Claudia, que ella era inocente, y que el rencor que tenía era con la policía que lo torturó incansablemente. Luego de la liberación, Nelson Madoff vivió en la indigencia hasta la actualidad. Su estado de salud se encuentra deteriorado a causa del HIV que le contagiaron durante las sesiones de tortura. Fue recién en el año 2011 en el que el Estado de San Luis le otorgó a Nelson una indemnización, por decirlo de alguna manera, de alrededor de 300.000 pesos. La indemnización solo cubría 2 años de lucro cesante de un trabajador de la construcción y no tuvo en cuenta las secuelas físicas, psicológicas, sociales ni emocionales de Madoff.